Todos sabíamos que este tema era un tema históricamente en debate en el país, pero también es un tema que está en debate dentro del Frente Amplio. Y aquí no puede haber dos opiniones. Hay dos visiones respecto a este asunto dentro del Frente Amplio. Y ahora se está poniendo de relieve algo que ya estaba en la discusión durante la pasada administración. Todos sabíamos en la pasada administración que dentro del equipo económico, que entonces lideraba el ministro Lorenzo, había una visión crítica respecto a la ejecución de las empresas públicas. Y particularmente reclamaban, bueno, que las empresas públicas debían controlar más sus finanzas y volcar más a rentas generales. Pero también había, dentro del Frente Amplio, una visión que también hoy existe, que era una visión más de perfil desarrollista, en la perspectiva de empresas cuya función fundamental no fuera su rentabilidad o sus aportes a rentas generales, sino que fuera inversiones de carácter estratégico. Carolina Cose sería una representante de esa visión. Sin duda alguna. Y ojo, en la pasada administración hay inversiones de profundo carácter estratégico. Yo creo que la inversión fundamental de la pasada administración no es Antel Arena, ¿no?, hoy detenida, sino es el tendido de la banda ancha, que por otra parte allí hubo una discusión si hacerlo en 2 años o hacerlo en 6 años. Y primó en el gabinete hacerlo en 2 años. Bien, pero en aquel momento el país vivía una bonanza. Y entonces esos números de alguna manera no repercutían. Hoy, y por eso es un viejo tema en una nueva coyuntura, hoy la coyuntura es otra. Y en la misma semana en donde, bueno, el ministro de Economía ha planteado pautas salariales que son muy discutidas desde el movimiento sindical, aparece, bueno, esta situación con un desbalance en una empresa pública fundamental como ANCAP, que es una contradicción que el gobierno no puede aceptar. Atrás de toda esta discusión interna dentro del Frente Amplio, bueno, la figura de Raúl Sendic y la figura de Carolina Cose, por sus perfiles fuertes, están siendo puestas en tela de discusión. El problema es otro. El problema de fondo es otro. El problema de fondo es un país que está entrando en una etapa compleja, en una etapa en donde, bueno, las condiciones no son las mismas en términos económicos, y un país que tiene un nivel de demandas que va a continuar, y que es lógico que continúe porque la sociedad mejoró, pero eso necesita, digamos, recursos, y un déficit como el que presenta ANCAP en 2 años consecutivos, en una espiral realmente muy amplia, en donde claramente el partido de gobierno y el gobierno están en una situación a la defensiva. Es muy claro. La oposición respecto al tema ANCAP hoy está a la ofensiva y tiene elementos para estar a la ofensiva. Y las justificaciones que se dan desde el gobierno no resultan convincentes ni siquiera para la fuerza de gobierno. Por eso, este es un debate instalado adentro del gobierno y adentro del Frente Amplio. Y hay una cosa muy clara. No se pueden plantear pautas salariales que podemos discutir, pero son pautas salariales que por algo los empresarios celebran y los trabajadores discuten, porque no son pautas salariales expansivas, y aceptar alegremente un nivel de déficit de 323 millones de dólares en el último año y de la mitad en el año anterior. O sea, la situación de ANCAP es una situación objetivamente muy difícil, muy difícil. Y por eso la oposición está impactando. La situación de Antel es distinta. ¿Por qué? Bueno, hoy se ha detenido una obra emblemática de la administración de Antel, pero Antel ha hecho inversiones absolutamente estratégicas, sobre todo la banda ancha, y su situación patrimonial y su situación financiera no es tan grave, no es tan grave. De todas maneras, aquí hay un gran debate. El Frente Amplio está comprometido a cumplir un conjunto de promesas electorales que requieren un financiamiento fuerte. Para eso requiere empresas públicas que, en primer lugar, no tengan déficit,
y no tengan estos déficits, sino que también aporten a rentas generales. Aporten a rentas Pastor generales. dijo que la necesidad es por lo menos de un punto del PBI, que son 600 millones de dólares. También cuando dio la entrevista, Fernando, que compartimos en InfoTNU, el ministro de Economía decía, bueno, la paralización, que él dice la suspensión, no dijo que era definitivo, pero dice la suspensión está vinculado con lo que el Frente Amplio se comprometió, que tiene que estar contenido en el presupuesto. Educación, salud, Sistema Nacional de Cuidados y seguridad. Dice, y eso se va a ver reflejado. Exactamente. Cuando dentro del Frente Amplio se hablaba de la continuación de un impulso en una perspectiva progresista, digamos, siempre se hablaba de, bueno, ¿cómo se va a financiar? Tulio Alperín Dongi, el gran historiador argentino, decía respecto del vallismo, en una crítica feroz que luego no continuó. Revirtió. El vallismo tenía políticas solamente para tiempos de bonanza. Bueno, hoy el gran desafío que tiene el Frente Amplio es de alguna manera demostrar que tiene política para continuar una era progresista en tiempos que no van a ser de bonanza. Y para eso, obviamente, no quiere decir que las empresas públicas se conviertan en empresas privadas, que el gerenciamiento público sea el mismo de un gerenciamiento privado, que las empresas públicas pierdan su carácter estratégico, prospectivo, que solamente buscan rentabilidad, pero no puede admitirse un nivel de endeudamiento como este. Por eso, en esta coyuntura y respecto al tema de las empresas públicas, principalmente en ANCAP, hoy el gobierno está a la defensiva y la oposición está, de alguna manera, exigiendo e interpelando la vida democrática.